El legado de Avicena. Un viaje intelectual. En un tiempo marcado por los conflictos y el esplendor cultural, surgió Avicena, un brillante intelectual cuyo pensamiento resuena hasta nuestros días. Nacido en el seno de la élite persa, desde temprana edad mostró un ansia inagotable por el conocimiento. El Corán y las disputas religiosas alimentaron su curiosidad, pero fue la filosofía de Aristóteles la que lo cautivó. Aprendió los métodos lógicos del sabio griego, herramientas esenciales para alcanzar el conocimiento científico y filosófico. Sin embargo, la medicina también le apasionaba. En los textos de Galeno e Hipócrates, encontró un mundo de conocimientos que se convirtió en su otra gran pasión. Cuando la ciudad de Bujara, donde residía, cayó en manos de tribus turcas, Avicena se vio obligado a huir, iniciando un peregrinaje intelectual que lo llevaría por diversas ciudades. En Gurk, encontró el apoyo del visir, quien le encargó escribir tratados filosóficos. Allí también conoció a Al-Biruni, otro gran pensador de la época, con quien mantuvo una relación epistolar marcada por debates y disputas. En busca de protección y mecenazgo, Avicena viajó a Ray y Hamadán. Fue en esta última ciudad donde comenzó su monumental obra, el Libro de la Curación. Esta vasta enciclopedia científica y filosófica abarcaba lógica, física, matemáticas y metafísica, basándose en las enseñanzas de Aristóteles y otros antiguos eruditos. El tratado sobre el alma de Avicena fue particularmente innovador. A diferencia de Aristóteles, que veía el alma como mortal, Avicena creía en su inmortalidad. También exploró la psicología humana y el papel de los sentidos en el conocimiento, anticipando conceptos que serían desarrollados siglos después. Avicena se convirtió en una figura legendaria en vida. Su fama como médico y enciclopedista se extendió por todo el mundo islámico. Cuando llegó a Isfahán, su último destino, fue recibido como un maestro y sabio eminente. El legado de Avicena es inmenso. Sus obras influyeron profundamente en la ciencia y la filosofía occidentales. Su énfasis en la lógica y la observación científica sentó las bases del método científico moderno. Su creencia en la inmortalidad del alma inspiró a generaciones de pensadores. A través de un viaje intelectual marcado por la curiosidad, la pasión y el exilio, Avicena dejó una huella indeleble en el mundo. Sus contribuciones continúan inspirando y guiando a quienes buscan la comprensión y la verdad, el enigma de la realidad y el misterio del yo. En un juego visual engañoso, la imagen de una pipa no es el objeto mismo, sino su representación despojada de materia. Esta dicotomía entre la percepción y la realidad fue un asunto fundamental para Avicena. Para él, la capacidad humana de discernir formas y representaciones, sin materia, implicaba la primacía de lo espiritual sobre lo material. Esta idea del conocimiento abstracto conectó profundamente con su concepto de alma. Avicena imaginó un ser incorpóreo, sin sentidos ni contacto físico, que aún así era consciente de su existencia. Para él, esta percepción del ser propio, sin estímulos externos, radicaba en el alma. Este concepto preludia la famosa afirmación de Descartes: pienso, luego existo. Como filósofo religioso, Avicena creía que el alma existía separada del cuerpo y tras la muerte, continuaba su vida eternamente. Al morir, se liberaba de la materia y alcanzaba su verdadera esencia. En su exploración del mundo natural, Avicena desafió la noción de que la zona ecuatorial era inhabitable. Argumentó que los viajeros habían demostrado lo contrario, y que el clima allí era templado, no caluroso como se creía. También se preocupó por los fenómenos meteorológicos extremos, reconociendo la sequía y las inundaciones como ciclos naturales que permitían la regeneración de la vida. Sin embargo, planteó la inquietante hipótesis de que un diluvio podría aniquilar la vida, aunque confió en la intervención divina para restablecerla. El turbulento reinado de Sam al-Daula condujo al encarcelamiento de Avicena, pero su viaje lo llevó finalmente a Isfahán, una ciudad de diversidad religiosa y cultural. Allí encontró un refugio seguro y completó su magna obra, el Libro de la Curación. Su última tarea fue la metafísica, que para él era una cuestión divina. La llamó Hiyat, enfocándola en Dios y lo que lo rodea. Esta disciplina reveló su profunda creencia en la primacía del espíritu y la naturaleza eterna del ser humano. Las ideas transformativas de Avicena, una revolución metafísica. En el tapiz de la historia intelectual, Avicena se erigió como un luminar que transformó profundamente la metafísica. Su obra magna, el Libro de la Curación, se convirtió en un crisol de sus brillantes ideas, donde expuso con una claridad y coherencia inigualables conceptos fundamentales como la existencia de Dios y la emanación del universo. Su distinción entre seres necesarios y contingentes sentó las bases para una prueba de la existencia de Dios. El ser necesario, argumentó, es aquel que existe por sí mismo, mientras que los seres contingentes dependen de otros para su existencia. Dios, como el ser necesario, existe por necesidad, lo que implica que los demás seres deben su existencia a Él.
Sin embargo, Avicena no atribuyó la creación del universo a un capricho divino. Propuso que el universo surgiera de Dios como un proceso natural, una emanación jerárquica que fluía de lo superior a lo inferior, desde los seres supremos hasta los más humildes del mundo material. Su perspectiva sobre el origen del universo suscitó una fuerte oposición. Los teólogos se opusieron a su rechazo del papel de la voluntad divina en la creación, ya que desafiaba la creencia en un milagro ex nihilo. A pesar de esta resistencia, las ideas de Avicena desempeñaron un papel trascendental en la formación del pensamiento filosófico y científico occidental. Automagno, influenciado por Avicena, intentó reconciliar las ideas de este con las de Aristóteles, mientras que Tomás de Aquino adoptó la noción de que los seres humanos poseen almas únicas e individuales. Las teorías de Avicena sobre la demostración de la existencia de Dios, y los argumentos sobre los seres necesarios y contingentes, encontraron una amplia aceptación entre los filósofos cristianos y judíos. La obra de Avicena también se extendió a otros ámbitos. En el Tratado sobre el alma, ofreció una comprensión innovadora del vuelo humano y la percepción sensorial. Sus ideas sobre la medicina, plasmadas en su monumental obra, El Canon de Medicina, dieron forma a la práctica médica durante siglos y promovieron la importancia de la salud preventiva. Avicena, sin embargo, no fue inmune a los desafíos. Averroes, un filósofo posterior, criticó su interpretación de Aristóteles, argumentando que había distorsionado las ideas del maestro. Averroes, a diferencia de Avicena, sostuvo que el alma era colectiva e inmortal, no individual. El debate entre Avicena y Averroes, sobre la vida en la zona ecuatorial, ejemplificó la naturaleza polémica del pensamiento medieval. Avicena afirmaba su habitabilidad, mientras que Averroes la rechazaba basándose en la intensa radiación solar. Estas disputas dieron lugar a siglos de especulación y discusión, paralelas a los debates contemporáneos sobre la vida extraterrestre. La grandeza intelectual de Avicena reside en su síntesis del método argumentativo de Aristóteles, con teorías científicas coherentes. Sus ideas trascendieron el tiempo y el espacio, influyendo profundamente en los pensadores de varias culturas, y desempeñando un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento humano. Avicena, la unificación de la teoría y la práctica en la medicina. El Canon de Avicena, un tratado seminal escrito en el siglo XI, marcó un punto de inflexión en el pensamiento médico. Avicena, erudito y médico, fusionó los conceptos de ciencia y arte en su visión de la medicina. Aunque el canon es principalmente teórico, está profundamente influenciado por la filosofía, en particular la aristotélica. Avicena creía que los principios de la medicina se sustentaban y explicaban por la filosofía. Sin embargo, estableció una distinción crucial: el médico debía aceptar los conocimientos filosóficos, no dedicarse a la investigación filosófica. Esta afirmación surgió de las contradicciones históricas entre la filosofía y la medicina, encarnadas en Aristóteles y Galeno. Aristóteles veía el corazón como el órgano principal, Galeno, el cerebro. Avicena resolvió esta disputa reconociendo la importancia del corazón según Aristóteles, pero enfatizó que este debate era irrelevante para la práctica médica. Curiosamente, a pesar de su enfoque eminentemente teórico, el canon carece de casos clínicos detallados, lo que sugiere que las experiencias médicas de Avicena no fueron tan extensas como su erudición. No obstante, su práctica como médico de varios gobernantes es innegable. Como visir del emir de Isfahán, Avicena acompañó a las tropas durante una campaña militar. Enfermo durante este tiempo, murió en una litera, una imagen conmovedora de un gran intelectual rodeado de guerreros. Su tumba en Hamadán sigue siendo venerada. La fama de Avicena se extendió por Oriente y Occidente. Dante lo colocó en el castillo de los espíritus magnos en su Divina Comedia, y algunos lo elevaron al estatus de rey. Su pensamiento influyó en figuras como Alberto Magno y Tomás de Aquino. Avicena fue un adelantado a su tiempo, sentando las bases de la medicina como una ciencia racional, y fomentando la investigación científica. Su legado sigue resonando hoy, un testimonio de su brillantez multifacética. El ojo de la tormenta. Reflexiones sobre el pensamiento profundo. Mi mente se ha convertido en un remolino de ideas, un torbellino de introspección que me ha llevado a lo más profundo de mi ser. Me he zambullido en un océano de pensamientos, cada uno una ola que me ha sacudido hasta los cimientos. He explorado las profundidades de la experiencia humana, sondeando mis propias emociones, deseos y temores. He abrazado la paradoja, reconociendo que la alegría y la tristeza, el amor y la pérdida son compañeros inseparables. He aprendido que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un portal hacia la verdadera conexión. El tiempo se ha convertido en un lienzo sobre el cual pinto mis recuerdos, momentos suspendidos en el ámbar de la memoria. Cada instante es una pincelada, un mosaico que compone la historia de mi vida. El pasado me persigue, sus sombras me susurran lecciones que aún tengo que aprender. El futuro se extiende ante mí,
un horizonte desconocido que promete tanto desafíos como posibilidades. Los demás se han convertido en espejos, reflejando aspectos de mí mismo que nunca había visto. Sus palabras, sus acciones, me han iluminado partes de mi alma que permanecían ocultas. He aprendido el poder de la empatía, poniéndome en el lugar de los demás, viendo el mundo a través de sus ojos. El conocimiento ha surgido como un faro en la oscuridad, guiándome hacia la comprensión. He buscado la sabiduría en los libros, en las palabras de los pensadores, y en las experiencias de la vida. Cada nueva verdad que he descubierto me ha acercado a una comprensión más profunda del mundo que me rodea.